I anem a despedir-se en molt bones intencions, perquè això és el nom de l'últim disc del grup Casa Rusa. I en ells, i en Xavi Gallard, que està fent les entrevistes, els diguem que un bes i fins la setmana que ve. El grupo La Casa Rusa ha venido a Valencia a presentar su último disco, Nuestras Buenas Intenciones. Además va a tocar en concierto junto con el mítico grupo Los Secretos. Así que desde aquí no me queda más que invitaros a que lo conozcáis un poco más. Nos encontramos aquí con Damián del grupo La Casa Rusa. ¿Cómo te sientes al venir a Valencia a presentar tu nuevo disco? Pues la verdad es que encantado. Encantado porque ya no es la primera vez que estamos aquí en Valencia. Hemos estado varias veces ya y pues de la forma que nos recibe el público es algo genial. O sea que siempre la noticia de venir a Valencia nos da mucha ilusión, la verdad. ¿Y qué nos puedes contar sobre tu nuevo disco, Las Buenas Intenciones? Casa Rusa lleva 10 años desde el primer momento en que editó un disco. Son 10 años ya de carrera y nos parecía importantísimo celebrarlo de alguna manera, ¿no? Entonces en este disco, Nuestras Buenas Intenciones, lo que hemos hecho es recopilar de cierta manera todos esos singles que formaron parte del grupo y que siguen formando parte del grupo, de la banda, y que son las canciones con las que nos sentimos más identificados y la gente más reconoce cuando tocamos en directo. Además ahora te encuentras inmerso en una gira con el grupo Los Secretos. ¿Cómo os sentís acompañando a este grupo? Bueno, pues estar de gira con Los Secretos para nosotros es un sueño hecho realidad. Ya lo fue en su momento en el disco anterior, en el disco no definitivo, pues que Álvaro Urquijo colaborara en una de las canciones de ese álbum, cantando con nosotros. Resulta que en este nuevo disco Álvaro ha aceptado la propuesta de volver a cantar en otra canción y ahora de repente también estamos en 7 fechas por la geografía española acompañándoles, teloneando a Los Secretos. Entonces para nosotros es algo mágico, ¿no? Es algo que cada vez que ocurre algo con Los Secretos, conjuntamente con Los Secretos, para nosotros es mágico, porque somos un grupo que siempre hemos admirado a Los Secretos. Entonces, ¿qué te voy a decir? Nosotros lo disfrutamos muchísimo. ¿Y nos puedes hacer el favor de tocar un poquito de tu último disco para mí y para todos los espectadores del programa? Claro que sí. Voy a tocar una canción que aparece en nuestro último disco, obviamente, y que la compartimos con el maestro Carlos Goñi. Es una canción que se llama Nos Fuimos Soltando. Ha partido la noche, por eso llega el día. Su enfado no pasó de ese día. Calados de humedad y siempre acompañados. No hubo motivos para separarnos. Soltando, nos fuimos soltando, nos fuimos soltando de la mano. Fuimos espuma de mar en la última tarde de verano. Fuimos testigos durante las expediciones. La inocencia pasa, llega el cansancio. Nos fuimos soltando, nos fuimos soltando, nos fuimos soltando de la mano. Fuimos espuma de mar en la última tarde de verano.
4 extraños buscando celebrarlo. Hemos cambiado de lugar, olvidando lo jurado. Nos fuimos soltando, nos fuimos soltando, nos fuimos soltando de la mano. Nos fuimos soltando, nos fuimos soltando, nos fuimos soltando de la mano. Fuimos espuma de mar en la última tarde de verano.